Bueno, empecemos entonces. Bueno, algunos ya me conocen, Dani y Gabriel ya me tuvieron en la diplomatura de la UCA de Filosofía como docente. Los que no me conocen, soy Mateo Belgrano, soy doctor en Filosofía por la Fernuniversität in Hagen, que era lo que le contaba recién a Dani, en Alemania, y en la UCA, en la Universidad Católica Argentina. Hice mi tesis doctoral sobre Heidegger y específicamente sobre el problema del arte, así que este curso es un poco, nada, producto de mis investigaciones durante mucho tiempo, ya son casi 10 años que estoy estudiando Heidegger. El título de la tesis era un título bastante raro, críptico, era el siguiente, lo voy a leer porque ni me lo acuerdo yo. La historia del arte ocurre raras veces, la obra de arte en el contexto del pensamiento ontohistórico de Martin Heidegger. Cuando terminen este curso, van a poder, espero, entender este título. Como les contaba recién, la tesis se va a publicar y el editor el dueño de la editorial me dijo, no, imposible con ese título, tenemos que cambiar el título porque eso no enganchamos a nadie, demasiado críptico. Bueno, y mi campo de especialidad es la estética o la filosofía del arte. Saben ustedes que la estética es la subdisciplina dentro de la filosofía que se ocupa de la cuestión del arte en general y la estética antigua de la belleza. Doy justamente en la UCA, estoy en la cátedra de estética y toda mi formación tuvo que ver con eso, ¿no? Aparte de mi formación en filosofía, yo hice una maestría en historia del arte, una especialización en crítica de arte, siempre del lado de las artes visuales, que es lo que más me interesa a mí, y van a ver que mis ejemplos tienen que ver con eso también, porque bueno, es un poco mi formación. En parte porque siempre creí que una filosofía vieron que hay filosofía del arte, filosofía de la economía, filosofía del derecho, bueno, una filosofía de algo que no dialoga con ese campo que está estudiando o que no dialoga con los interlocutores reales, empíricos de ese campo, es una filosofía estéril. Es decir, un discurso sobre el arte puramente especulativo o abstracto que no dialoga con lo que pasa realmente hoy en el mundo del arte, bueno, no, es un poco estéril, como decía. Es un poco el pecado de Heidegger, o la acusación que le hacen muchos a Heidegger, ya lo vamos a discutir, ¿no? Pero bueno, uno no debe repetir los errores del maestro. Así que ese es un poco, bueno, quién soy. Me pueden seguir en LinkedIn, me pueden seguir en Instagram. El Instagram es bastante nuevo y es una forma que encontré para empezar a difundir cierto contenido y para difundir los cursos. Así que si se quieren enterar de nuevos cursos, ahí los voy a ir subiendo. Bien, vamos a empezar. Y vamos a empezar con esta obra, que es La liebre de Durero. Esta liebre insignificante, esta obra es una acuarela pequeña, y ya la imagen que les muestro está, o sea, es más grande de lo que es realmente, ¿no? No está a tamaño real, es bastante pequeña la acuarela. Esta liebre menor, esta obra menor, este pequeño animalito, para Heidegger es un acontecimiento que transforma cómo interpretamos lo que nos rodea. Esta liebre, esta acuarela de Durero, abre un mundo, dice Heidegger. Esto no aparece en el origen de la obra de arte, que es el texto que vamos a trabajar en el curso, sino que aparece
bueno, se me ve borroso, no van a ver el libro. Traje un montón de... Ahí está. Es un texto que no está traducido, lamentablemente, que son las lecciones de Heidegger sobre las cartas sobre la educación estética de los hombres de Schiller, ¿no? Es un curso que da Heidegger en el 1936. Y aparece este ejemplo. Esta liebre, esta acuarela es toda una novedad para su época. Obra de el 1502. ¿Por qué es toda una novedad? Porque en el siglo XV se empezó a considerar el animal como un objeto digno de ser representado. Anteriormente, en la Edad Media, el animal aparecía como reproducción en los bestiarios o como una alegoría según la doctrina cristiana de la salvación o según antiguas fábulas. Y en los bestiarios, lo que se buscaba no era una representación fiel de un animal individual, sino que se buscaba representar o se enfatizaba en los rasgos característicos de esa especie representada, por ejemplo, acá un perro, o sea, aparecía como un esbozo abstracto que servía para identificar a la especie y que servía como alegoría, ¿no? O sea, se dejan de lado los detalles específicos de un individuo y nosotros naturalmente le identificamos la especie. Durero, en cambio, nos representa una liebre singularísima, ¿no? Cada detalle está ahí. No representa una liebre abstracta o un perro abstracto como en este caso. No encontré un dibujo medieval de una liebre. O sea, no es una representación que denota las cualidades generales de la liebre, como en los bestiarios, sino que dibuja una liebre en toda su singularidad. Y dice Heidegger, gracias al dibujo de cada detalle, a esta cuidadosa representación, miren el pelo, ¿no? Los músculos del animal, dice Heidegger, Durero capta la verdad de la liebre. Ahora, ¿qué significa esto, que capta la verdad de la liebre? Esto no quiere decir que capta la verdad de la liebre porque capta con toda precisión o porque retrata como si fuese una fotografía con absoluta precisión una liebre singular. O sea, no es verdadera en tanto su naturalismo o su realismo. Para Heidegger es verdadera porque abre un mundo. Ahora, ¿por qué? Vuelvo a los bestiarios. En el medioevo nunca se podría haber retratado esta liebre. Porque en el medioevo no existía la cualidad técnica para realizarla, sino porque en el medioevo se buscaba representar el universal, el género, lo general del animal. La figura del bestiario busca dar un esbozo general, indeterminado, que nos permita reconocer el animal. Y el medioevo, y esto parte de una cosmovisión, la cosmovisión medieval, que partía de la base que lo real es lo universal, ¿no? Ya una herencia platónica de acá, ¿no? La forma sensible de lo singular supone una caída de lo real. Lo verdadero de las cosas es su esencia, y las esencias son universales y, inmateriales, o sea, no sensibles, y por lo tanto no particulares. Durero, en cambio, nos presenta a la liebre en toda su particularidad y su singularidad.
¿Y con qué lo ata Heidegger a este cuadro? Fin de la Edad Media, ¿no? 1502. Con el nominalismo. ¿Qué era el nominalismo? El nominalismo es una corriente filosófica de fines de la Edad Media, principios de la modernidad, que sostiene que los objetos universales, como conceptos o categorías, son meramente abstracciones lingüísticas y por lo tanto invenciones mentales. Lo único que existen son los individuos concretos, o sea, lo real ya no es lo universal, sino que lo real es el ente propiamente individual. Lo singular es la única realidad. Los nominalistas rechazan la realidad independiente de entidades abstractas, antiplatónicos, ¿no? Ahora Heidegger dice, este cambio de perspectiva, este cambio de comprensión del ser, dice Heidegger, y ya empezamos a agregar lenguaje técnico, digamos por ahora perspectiva, no es algo absolutamente filosófico o del mundo conceptual, sino que este cambio de perspectiva se da en el arte. El arte es el que transforma esta perspectiva. La liebre de Durero inaugura una nueva forma de comprender las cosas, una nueva forma de ver las cosas, es decir, prestar la atención a lo singular. En la obra, en la imagen, se produce una transformación de la comprensión del ser. ¿Cuál es la comprensión del ser? Lo real ya no es lo universal, sino lo singular. Entonces, Durero no solamente copia o reproduce una imagen singular, sino que al mismo tiempo pone en marcha, produce un nuevo espacio de sentido, un nuevo campo de manifestación, donde las cosas se me presentan de otro modo. Por eso, dice Heidegger en este textito, en estas lecciones, tengo que sacar, bueno, tengo que sacar el fondo borroso, así ven los libros que les muestro. Por eso, dice Heidegger, la liebre de Durero, dice así, literalmente, ¿no? Abre las puertas de la modernidad. ¿Por qué? Y en ese sentido inaugura una época la obra de arte. Porque gracias a esta comprensión del ser puede aparecer la figura de Descartes, según el cual el yo singular es la primera certeza. Puede aparecer la filosofía de Leibniz, que va a sostener la singularitas es la verdadera forma sustancial. Puede incluso aparecer la reforma protestante, ¿no? Según la cual la fe ya no consiste en creer en verdades universales, sino que es la confianza del individuo en la experiencia de la gracia. Bueno, después Heidegger no deja muy en claro cómo funciona particularmente esto en este caso, pero acá aparece la tesis central de El origen de la obra de arte, que es el texto que vamos a leer, y de la filosofía de Heidegger en torno al arte. La tesis central es que el arte, lo digo en heideggeriano y después lo digo en términos más normales. El arte, según Heidegger, pone en obra la verdad. ¿Qué significa esto? Que el arte tiene un poder epistémico, es decir, transforma cómo interpretamos al mundo y por lo tanto cómo nos relacionamos con lo que nos rodea y con nosotros mismos.
Acá hay un supuesto anterior, que vamos a hablar mucho en la clase 1, que es que para Heidegger las cosas son, o sea, tienen ser, en tanto que tienen un sentido, en tanto que se muestran en un determinado campo significativo, en un determinado espacio de sentido, ante un Dasein, ante una existencia humana, ¿no? Dasein es la palabra alemana que significa, en términos simples, existencia humana. El arte lo que hace es configurar, producir, llamémoslo como quieran, inaugurar, establecer este espacio de sentido o campo de manifestación. Heidegger, por supuesto, está pensando en las grandes obras de arte, ¿no? No en la pintura que hace mi tía en su taller de pintura. Está pensando en las grandes obras de arte que transformaron Occidente. No sé, en la Divina Comedia, por ejemplo. Después de la Divina Comedia, el infierno y el paraíso no se entendieron de la misma manera. O, no sé, el Fausto, o, no sé, podríamos decir acá, que eso es lo que hace Carlos Astrada, por ejemplo, el Martín Fierro. Carlos Astrada es un heideggeriano argentino que retoma todo esto y lo aplica al Martín Fierro, ¿no? Para los que no son de Argentina, el Martín Fierro, no sé si lo conocen, es una obra central sobre el gaucho en la literatura argentina, ¿no? Las tragedias griegas, bueno, no sé, podríamos poner muchos ejemplos. Pero esta es la tesis central, ¿no? El arte es un acontecimiento, y ahí va lo que vos me preguntabas, Dani, del Ereignis. Ereignis es la palabra alemana que usa Heidegger. Al final dije que iba a escribir algo en el chat y nunca lo escribí. Es el chat, está acá. Había hablado del Dasein, que significa existencia humana, y el Ereignis. Ereignis es una palabra difícil de traducir en Heidegger, pero pongámosle por ahora acontecimiento. Después discutimos cómo se puede traducir Ereignis. Y esto es lo que va a desarrollar en la conferencia El origen de la obra de arte. Una recapitulación para contextualizar un poco por si alguien nunca había oído hablar de Heidegger o conoce muy poco. Primero, Heidegger es un autor alemán, como bien suena el nombre, del siglo XX fundamentalmente, nace en 1889, muere en 1976, o sea, es bien un autor del siglo XX, que sufre y vive durante las dos guerras, nace en un pueblito muy chiquito, al que tuve la suerte de ir, que se llama Meßkirch, tan chiquito que hoy, imagínense lo que era hace 100 años, hoy tendrá 15 cuadras y no llega el tren, que en Alemania que no llegue el tren es rarísimo. Pueblo muy chiquito, nace en una familia católica, el padre es sacristán de la iglesia de Meßkirch. El sacristán, ¿saben lo que es, no? Es el laico que ayuda al sacerdote y que cuida de la sacristía. O sea que tiene una formación católica muy fuerte. Es más, es tan fuerte que empieza estudiando teología católica, y en 1915, por ahí, 16, 17, empieza a abandonar los estudios teológicos y se pasa a la filosofía, ¿no? Y ahí estudia con Husserl, Edmund Husserl. No sé si a alguno le suena, autor muy famoso y padre de la fenomenología. Ya hablaremos qué significa la palabra fenomenología, ¿no? Pero es uno de los autores más importantes del siglo XX y es el gran maestro de Heidegger, ¿no?
uno de los autores más influyentes. En 1927, un poco a las apuradas, publica Ser y Tiempo. ¿Por qué a las apuradas? Porque se había jubilado Husserl y Heidegger era el candidato a sucederlo en la cátedra, pero lo que le pasó fue que no tenía publicaciones, ¿no? Algo muy común hoy. Si no tenés publicaciones, y medio que no existís. Y entonces le dijeron a Heidegger, y si querés el cargo, tenés que mostrarnos publicaciones. Entonces, medio a las apuradas, medio tomando los apuntes de clase, armó Ser y Tiempo y fue una de las obras más influyentes del siglo XX. Ser y Tiempo, bueno, da para un curso aparte. Algo vamos a hablar en la primera clase, en la semana que viene, porque es central para contextualizar el texto del origen de la obra de arte. Es un trabajo que se centra en lo que llamábamos recién el Dasein, o sea, la existencia humana, en relación con el tiempo, la angustia, la autenticidad, la inautenticidad, la muerte. Y es un texto súper influyente, ¿no? En un montón de autores, es lo que da el pie al existencialismo. Bueno, podríamos hablar un montón sobre esto. Hay que decir, y es el tema de la polémica siempre, que en 1933 Heidegger se une al partido nazi y en 1934, durante solo un año, es rector de la Universidad de Friburgo, o sea, tuvo un cargo público durante el nazismo, ¿no? Siempre está, bueno, es la polémica en torno a Heidegger, obviamente, se han escrito ríos y ríos de tinta sobre esto, sobre la pertenencia a Heidegger al nazismo. Incluso en los últimos años se reanudó esta polémica porque se publicaron los famosos cuadernos negros. Tienen un título muy marketinero, los cuadernos negros. Se llaman cuadernos negros no porque hable del nazismo, sino porque literalmente eran negros. Y son unos cuadernos, unas notas medio filosóficas, medio personales de Heidegger durante la década del 30 y mediados de los 40, o sea, durante todo el proceso del nazismo, en los cuales obviamente hace mención. Para algunos confirma el nazismo de Heidegger, para otros confirma el no nazismo de Heidegger. Bueno, nada. Una polémica muy larga, muy escandalosa, digamos, que llama mucho la atención, por eso se escribe tanto sobre eso. Yo tengo una posición tomada, la podemos charlar después, no me quiero meter en esto ahora, pero yo no voy a hacer una lectura desde ahí, ¿no? Sobre el origen de la obra de arte. Bueno, nada, se podría hacer, a mí las que se hacen no me gustan mucho, bueno, pero después lo podemos discutir. Pero hay que decir que Heidegger perteneció al partido nazi, eso es así. Después está toda la discusión si es antisemita o no, para mí no lo es, pero bueno, es una discusión. Y fundamentalmente si sus ideas son o están sí, ¿cómo decirlo? Si sus ideas están infectadas, por decirlo de alguna manera, de la ideología del nazismo. Para mí no, pero bueno, es una posición, ¿no? Pero bueno, hay mucho por discutir ahí. Después de la Segunda Guerra Mundial, a Heidegger, por haber tenido un cargo público durante el nazismo, le prohíben dar clase durante 10 años, hasta en el 55 que le permiten volver a dar clase en la Universidad de Friburgo y da un tiempo clase ahí y bueno, y después se jubila rápidamente, no da mucho tiempo más. De ahí por eso que en los últimos años da tantas conferencias, ¿no? Como la pregunta por la técnica, de la que hablábamos hace un rato, la época de la imagen del mundo.
Poéticamente habita el hombre. Bueno, todas las conferencias de Heidegger en general son de esta época, del 40, 50, etc. Bien, eso para que tengan un breve contexto de quién fue Heidegger. Nosotros vamos a trabajar esta conferencia, el origen de la obra de arte, en alemán, Der Ursprung des Kunstwerkes, ¿no? Es una conferencia que tiene muchas versiones. La primera versión es de 1900. A ver, hay una primera versión de 1932 que Heidegger guarda en un cajón y nunca se la muestra a nadie y que nos llega post-mortem. Es una versión muy breve, mucho más breve del texto que vamos a leer. Después hay una versión de 1935, que es la primera vez que dicta la conferencia, en Friburgo. Y después está la versión que es más popular, que es esta que está en este librito, a ver si se ve. Caminos de Bosque, es la que vamos a leer. Mateo, yo no te veo, no sé si ustedes los demás lo ven. Ah, ¿no me ven un costadito? No, está el No, MB. tampoco lo veo. Entonces no les muestro más libros. Eh, Pensé que me veían a un costadito porque yo me veo a un costadito, no sé, se ve que los veo a ustedes y me veo a mí, pero se ve que no. ¿Qué les iba a decir? Bueno, Camino de Bosque es el texto que les pasé a los que se anotaron al curso, se los pasé. Obviamente es un conjunto de ensayos, ¿no? No es solo el origen de obra de arte, yo solo les pasé eso. Es un texto que originalmente fue una serie de 3 conferencias que se dan en Frankfurt a fines de 1936 y que después en 1950 las agrupa como un ensayo entero con algunas correcciones y lo publica como ensayo, ¿no? En este libro. El texto, no sé si alguno ya se le animó, es un texto complejo, texto difícil, ¿no? Un desafío interpretativo, ¿no? En 74 páginas, Heidegger condensa una serie de problemas y de conceptos sin muchas explicaciones, ¿no? No es un libro, no es un tratado en el cual un Heidegger se detiene a explicitar los presupuestos, a explicitar los conceptos. Es una conferencia. Entonces hay muchas cosas concentradas, ¿no? Y que se nos pueden presentar como enigmáticas. Yo la primera vez que leí el texto, cuando tenía 21 años, 20 años, no entendí nada. Por alguna razón, había algo de ese vocabulario, de ese lenguaje que me atraía y me dediqué a estudiar eso, ¿no? Pero bueno, la idea es traer claridad, ¿no? Soy un pésimo publicista. La idea del curso es traer claridad en estas fórmulas enigmáticas, ¿no? Dolph Sternberg era un periodista que hizo unas crónicas en ese momento, en el 36, cuando dio la conferencia, y escribió en el diario, digamos, porque en el diario en ese momento se hablaba de conferencias de filosofía, hoy sería medio impensable, ¿no? Lo acusa de querer hacerle pasar un mal momento al público, ¿no? Lo acusa dice algo así como el oyente se siente oprimido, aprisionado por palabras que le son ajenas. Eso pasa mucho con la filosofía, ¿no? Porque cada filósofo tiene su lenguaje técnico, su lenguaje conceptual, pero aparte en Heidegger me parece que hay una estrategia discursiva intencional en las conferencias. Porque si uno lee los cursos de Heidegger, los seminarios que están publicados, muchos con una gran fidelidad, porque había alumnos que tomaban nota de absolutamente todo, de todo lo que iba diciendo, uno ve que Heidegger es mucho más claro, que tiene una
una intención mucho más didáctica, pedagógica, propone ejemplos. Y en las conferencias parece ser un poco más provocador, ¿no? Y tira frases, no sé si alguno alguna vez la escuchó, ¿no? Pero la famosa frase, la nada nadea. La nada nadea, dice, no en esta conferencia, no se asusten, sino en qué es metafísica. Y Carnap, que es un filósofo positivista de la misma época, se arranca los pelos y dice, Heidegger no sabe hablar alemán. ¿Cómo va a decir la nada nadea? Esa frase no tiene sentido. Bueno, yo creo que en Heidegger, en las conferencias, hay una búsqueda de provocar, ¿no? De provocar para provocar la reflexión, ¿no? Para provocar la reflexión en los oyentes, ¿no? Esa retórica hermética, esos juegos del lenguaje que hace todo el tiempo, buscan hacer reflexionar a quien lo está oyendo, ¿no? Yo escribí un artículo sobre eso que se llama, ¿cómo se llama? El tartamudeo heideggeriano. ¿Por qué el tartamudeo? Deleuze, el filósofo francés, hablando de otra cosa, nada que ver con Heidegger, dice, el pensador lo que tiene que hacer es hacer tartamudear el lenguaje. ¿Qué significa hacer tartamudear el lenguaje? Llevarlo al límite, opacarlo. Y cuando opacamos el discurso, empieza la reflexión. Un lenguaje totalmente transparente, yo lo voy leyendo casi distraídamente, ¿no? No me requiere mucha reflexión. Ahora, si leo la nada nadea, digo, epa, ¿y esto qué es? Es como una pared con la que reboto. Y cuando reboto contra esa pared, la empiezo a mirar. Bueno, obviamente, la idea de este curso es tratar de reflexionar y de clarificar todo esto, ¿no? Bueno, ¿qué está tratando de decir Heidegger? Y para ello lo que vamos a hacer es contextualizar el origen de la obra de arte con las obras que tiene alrededor, con los seminarios que tiene alrededor, en los cuales Heidegger da algunas claves para entender a qué se refiere con poner en obra la verdad, a qué se refiere con el mundo mundea, a qué se refiere con todo arte es esencialmente poesía. Estoy diciendo frases icónicas que aparecen en el texto, ¿no? Un poco es traer otras obras de Heidegger, y eso es lo que hice en el libro que voy a publicar ahora, traer otras obras de Heidegger para contextualizar estos dichos que parecen herméticos y fuera de contexto. Bien, la aparición del origen de la obra de arte de la conferencia fue para muchos sorprendente. ¿Por qué sorprendente? Porque Heidegger nunca antes había hablado del arte. Literal, me la pasé leyendo las obras de la década del 30, deben contarse con los dedos de la mano las veces que Heidegger habló de arte antes de 1935. En Ser y Tiempo habla de la poesía 2 minutos, habla de que la poesía expresa una disposición afectiva, no dice mucho más nada, y después hay algunas menciones en algunos seminarios, pero muy a la pasada. Gadamer dice, esto fue una sensación filosófica. De repente, Gadamer, que era el discípulo más fiel de Heidegger y que conocía su pensamiento de pe a pa, dice, nos quedamos todos helados porque nunca antes había hablado del arte. Fue casi un escándalo, dice otro discípulo que se llama Peset. Entonces, una de las preguntas claves del curso es por qué aparece de repente este tema en el pensamiento de Heidegger. ¿Por qué aparece el arte como reflexión filosófica repentinamente? Y después del 35, en el 30 habla, no solo en el origen de la obra de arte, sino que en el seminario de Nietzsche, sobre el arte en Nietzsche. Habla bueno, en estas lecciones que les decía recién sobre Schiller y las cartas sobre la educación estética. Tiene un curso que lamentablemente las notas se conservaron, son solo las notas de Heidegger, no apuntes de los alumnos, entonces no hay mucha información, son notas esquemáticas sobre la crítica del juicio. Saben que la crítica del juicio es la
obra estética de Kant, también del 36. O sea que en el 35-36 estuvo con el tema del arte. Pero después, medio que desaparece. Sigue hablando de la poesía y de Hölderlin, que es un tema central en la década del 40, pero el tema propiamente del arte y del arte como puesta en obra de la verdad, casi que desaparece. Se menciona en Aportes a la Filosofía, que es un texto fundamental, del cual voy a hablar la semana que viene. Se menciona en Meditación, que es otro texto no tan central, pero después casi nada. Solo al final de su vida da 2 conferencias, escribe un texto que se llama El arte y el espacio, porque Eduardo Chillida, que era un escultor, lo convoca, digamos, a hablar sobre escultura, y da una conferencia en Atenas, que creo que, si no me acuerdo mal, es del 67, sobre la proveniencia del arte, pero no mucho más. O sea que de alguna manera el origen de la obra de arte es como una especie de oasis, una especie de excepción. Oasis en el sentido de algo como que no cuadra con el paisaje, ¿no? Algo que se presenta como un paisaje aislado dentro de lo que lo rodea. Es una especie de excursus reflexivo el tema del arte, parecería. Dicen, Pögler y Peset, son 2 discípulos, que Heidegger, cuando ve la obra de Klee, se fascina con la obra de Klee y dicen que, de Paul Klee, ¿no? Y dicen que tiene la intención de escribir una segunda parte del origen de la obra de arte. Pero bueno, eso por lo menos nunca apareció, aparentemente nunca existió. Entonces un poco el curso es tratar de darle sentido a este aparente oasis. ¿Por qué es importante el origen de la obra de arte? Obviamente que por qué es importante siempre es subjetivo, ¿no? Yo les digo mis razones, puede haber otras. En primer lugar, y eso es lo que me llevó a estudiar el texto y a dedicarme al texto tanto tiempo, para mí detrás de este texto hay una pregunta central, que era la pregunta que me interesaba a mí, que es el poder epistémico de la obra de arte. El poder epistémico no aparece en Heidegger, es una palabra que utilizo yo. O sea, el problema de fondo es que el arte es un simple entretenimiento, es un simple juego de la facultad, es un juego de la fantasía, es un mero adorno, un mero ornamento, o puede decirnos algo del mundo, o tiene un alcance ontológico, o hay algo más ahí que está sucediendo y que puede cambiar el modo en que vemos la realidad, ¿no? La pregunta es ¿por qué? Bueno, y un poco eso es lo que me impulsó a meterme en Heidegger y es un poco lo que intenta responder Heidegger. Una segunda clave, y esto por ahí te sirve a vos un poco más, Dani, por lo que me contabas recién, yo parto de la hipótesis que el origen de la obra de arte es una obra de frontera entre el primer y segundo Heidegger. Una especie de puerta que nos permite pasar del Heidegger 1 al Heidegger 2. Para los que no conocen esta distinción, suena un poco maniqueo, ¿no? Un poco maniqueo dividirlo a Heidegger en 2 bloques, ¿no? Es una caracterización que hace un comentador que se llama Richardson hace mucho tiempo. Su libro, si no me acuerdo mal, es del 70, en el que distingue entre el Heidegger 1 o el primer Heidegger y el segundo Heidegger.
y es una distinción que se popularizó y que se sigue utilizando al día de hoy. Y en general, el primer Heidegger se identifica con su obra central, Ser y Tiempo, donde hay un énfasis en el Dasein, en la existencia humana, el Dasein como una instancia de producción de sentido. ¿Se acuerdan que yo les decía, para Heidegger ser es sentido? Bueno, quien moldea ese sentido en el primer Heidegger parece ser el Dasein. Vamos a charlar de esto la semana que viene. El segundo Heidegger aparece una instancia que no depende del arbitrio humano que configura el sentido. Es decir, que configura ese campo de manifestación en el que se nos aparecen las cosas. Eso es lo que llama Ereignis o acontecimiento. Y eso aparece en su obra central, su segunda obra central, Aportes a la filosofía. Pongo un ejemplo, por si no se entendió. Igual voy a volver sobre esto durante todo el curso, no se preocupen, ¿no? Empezar con un autor es también empezar haciéndose el oído. ¿Qué es esto del acontecimiento, de una instancia de producción de sentido que no depende del arbitrio humano? Un ejemplo podría ser el lenguaje. El lenguaje, obviamente que es una producción humana, pero no es una producción mía como individuo. Yo nazco en una comunidad lingüística y por lo tanto nazco en un determinado sistema de significación que me hace interpretar las cosas de una determinada manera. Yo no pienso la realidad por fuera del español. O bueno, esa es la tesis de Heidegger, ¿no? La podemos discutir. O sea que para Heidegger el lenguaje no solo no refleja lo real, sino que constituye el modo como accedo a lo real. Y ese lenguaje es heredado, no lo elijo yo. Ese sistema de significación, Heidegger no habla de sistema de significación, ese espacio de sentido, si quieren, es heredado. O en términos heideggerianos, soy arrojado en ese espacio de sentido. Y el arte aparece en el medio de esto, ¿no? El arte, para mí, o el origen de la obra de arte, es un anticipo de lo que después va a llamar acontecimiento o ereignis. Y por lo tanto, este paso de Heidegger 1 a Heidegger 2, que es lo que se llama el viraje o el giro, en alemán la Kehre, en general en español se habla de la Kehre, y todo el mundo sabe lo que es, ¿no? La Kehre en alemán significa giro. Se escribe así. Voy al chat. Chat. Les digo por si lo ven en algún lado, ¿no? No es simplemente hacer... no es simplemente mostrar que sea alemán, sino es porque en general los términos, estos términos que les estoy pasando no se traducen, ¿no? Por ejemplo, en Ser y Tiempo, Rivera decide no traducir Dasein, porque lo considera un término tan difícil de traducir que dice, bueno, directamente pongamos Dasein. Porque la traducción traería un montón de problemas y un montón de confusiones. Lo mismo pasa a veces con Ereignis, o te ponen, o te hacen unos constructos horribles que en español suenan horribles, tipo acontecimiento apropiador. Y uno lee acontecimiento apropiador y es lo mismo que le pongan Ereignis, porque no entiende nada. Entonces algunos deciden no traducirlos, ¿no?
Entonces, la obra de arte aparece como un primer anticipo, ¿no? La obra de arte obviamente es un artefacto humano. Ahora, la obra de arte tiene una fuerza significativa, una fuerza, utilizo una palabra no heideggeriana, una fuerza semiótica tal que se independiza de lo que quiere decir el artista y genera efectos más allá de los pensados por el artista. La Divina Comedia va mucho más allá de lo que Dante quiso decir con la Divina Comedia. Y así pasa con las grandes obras de arte, ¿no? Y tercera razón, el texto de Heidegger es muy leído por teóricos del arte, por artistas, por arquitectos, más allá de la filosofía académica. Es más, se anotó este curso, quizás me esté escuchando, porque no se podía conectar porque está en España, y ya es muy tarde en España. Se anotó en el curso un arquitecto que estaba estudiando Heidegger. Heidegger tiene mucha influencia en el mundo artístico, en casi, bueno, por lo menos en las que yo conozco en Argentina, en muchas universidades de bellas artes o de artes visuales o de curaduría o de crítica, se lee Heidegger, se lee este texto. Y por lo tanto va a tener una influencia, obviamente implícita y a veces explícita, en artistas, en la creación artística. En autores como, en artistas, perdón, como Gary Hill, como en Ansel Kiefer, bueno, muchos, Hermann Nich, Jonathan Mies, ahora les voy a mostrar una obra. En el cine, Terrence Malick. Terrence Malick seguramente lo ubiquen. Terrence Malick es el director del Árbol de la Vida, una película de Brad Pitt. Seguramente le suene. Bueno, si no la pueden ver, obviamente. Terrence Malick es un cineasta que empezó estudiando filosofía y su tesis no me acuerdo si de grado o de maestría, era sobre Heidegger. Y bueno, y hay un montón de análisis que rastrean la presencia de Heidegger en su obra, ¿no? En su cine. Bueno, y así podríamos nombrar varios, yo les traje algunos casos, no quiero hablar mucho más. Obviamente también en la literatura, como yo les digo, por mi formación me concentro más en las artes visuales, pero hace poco leí El Danubio de Claudio Magris y está muy presente Heidegger. En Paul Celan, que es toda una controversia con Paul Celan, ¿no? Poeta judío, lo va a visitar a Heidegger, no me acuerdo si en el 60 o en el 70, y bueno, no hay muchos testimonios de lo que pasó ahí, pero se dice que hubo una controversia muy fuerte sobre, bueno, el nazismo de Heidegger durante la Segunda Guerra, ¿no? No se sabe muy bien qué discutieron, pero los testigos dicen que hubo una discusión picante. Yo les traje estas obras, las paso rápido porque no me quiero detener ahora, no quiero hablar mucho más. Esta es una obra de Ansel Kiefer, que se llama Eisenstein, Camino de Hierro. Y bueno, tiene una clara connotación, o claramente parece estar hablando de la Segunda Guerra, ¿no? Pintor alemán, ¿no? Hay todo un libro sobre Kiefer y Heidegger, y justamente el autor, que ahora no me sale el nombre, Matthew, ya les digo, Matthew Viro, o Viró, no sé bien cómo se pronuncia, hace todo un análisis de toda la obra de Kiefer desde Heidegger, y justamente, bueno, habla acá de, por un lado, la presencia de todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las vías como representación y este camino oscuro y desértico, como aquello que nos lleva a los campos de exterminio, ¿no? Haciendo alusión a los trenes que llevaban a los prisioneros al campo de exterminio. Acá hay unos zapatos incrustados, no sé si se nota bien, unos zapatos incrustados
en el lienzo, y hay toda una alusión o todo un análisis que hace este Matthew Viró sobre las botas de Van Gogh, tema que vamos a hablar en 2 clases, y cómo se conecta esto con las botas de Van Gogh, en tanto que las botas se presentan en este determinado contexto, pero este contexto, a diferencia del análisis de Heidegger, que habla del mundo de la campesina, nos están hablando de el frío mundo industrial, tecnológico, que nos llevó a la solución final. Pero bueno, después lo podemos hablar cuando hablamos del cuadro de Van Gogh y Heidegger. Acá, esta foto no conseguí el video, lamentablemente, es una videoinstalación de Gary Hill. Gary Hill explícitamente trabaja con Heidegger, es decir, estos son una serie de imágenes sobre acciones cotidianas mezcladas con la interferencia de la tecnología, los carteles publicitarios, los trenes, en la vida cotidiana, y de fondo hay una voz leyendo un fragmento de La esencia del habla de Heidegger, que es una conferencia de Heidegger. Hay un montón de obras de Gary Hill que trabajan con Heidegger y a partir de Heidegger. Y esta me pareció divertida. Me enteré hace poco de este autor, así que no conseguí el libro todavía porque no llega a Argentina. Esto es un libro que retrata una performance que hace Jonathan Mies, o Messe, no sé bien cómo se pronuncia. Probablemente porque es alemán debe ser Messe o Mise. Bueno, no sé. Bueno, parece que el tipo es artista y lee mucho Heidegger, y para su cumpleaños hizo una performance en Todd Naumberger, que es donde Heidegger tenía su cabaña, la famosa cabaña de Heidegger. Heidegger tenía una cabaña lejos de Friburgo donde iba a reflexionar, y este artista va ahí en el 2007 a festejar el cumpleaños de Heidegger y hace toda una performance con estos animales disecados y máscaras. Tengo que conseguir el DVD, porque el libro viene con el DVD y en internet no hay absolutamente nada sobre esto. Y después al lado hay un retrato que hace Heidegger, Jonathan Mies de Heidegger, en una serie de dibujos que hacen muchos filósofos, ¿no? Bueno, nada, esto simplemente para reflejar la presencia de Heidegger en el mundo del arte, que obviamente no siempre es tan explícita como esto que les estoy mostrando acá, o como en Gary Hill, que ya explícitamente están hablando de Heidegger y mostrando a Heidegger, pero que tiene mucha presencia, ¿no? Bien, ¿algún comentario, pregunta, duda, sugerencia, recomendación, lo que quieran? A mí me gustaría técnicamente poder verte mientras explicás. Y no sé si se podrá Ay, eso es solucionar. una lástima. A ver, No sé, alguien más, a Gabriel tampoco lo veo, no sé si porque tiene la cámara apagada. voy a dejar de compartir, así nos vemos. Eso me parece que es porque comparto. Porque a Diego lo veo y a César lo veo. ¿Y por qué no me ves a mí? Viste, el tuyo aparece MB y Gabriel también y Laura también. Aparece con el cartelito. ¿Ahí me ves? No, MB está nada más. Y pero si tengo la cámara prendida, no entiendo por qué no me ve. ¿Nadie me ve? ¿Solo ven No, MB? nadie. ¿Tenés la cámara prendida? No. Sí, me estoy viendo en este momento. Ahí está, Gabriel apareció. ¿Qué hace? Pero No vos no sé, chicos. apareciste, Mateo, y Laura Será también. algo de la configuración que me estoy perdiendo, que no entiendo. No sé. A veces Teams tiene problemas como de audio y cámara y como que la única solución es cerrar todo y volver a entrar. Yo Ahí uso está, harto Teams y Laura. me pasa. Apareció Laura. El único que no apareciste sos vos, Mateo. No entiendo, chicos, qué pasa. ¿A mí tampoco me ven? No, mira, Teams a veces tiene estos problemas. Yo trabajo hace rato con Teams y de repente le da, como decimos en Chile, un taldo. Y como que no
no funciona y tienes que cerrarlo y volver a ingresar porque no... Pero si salgo me da miedo cerrar la sesión para siempre. Sí, así que... Bueno, seguí como un no fantasma. quiero. Después nos vemos, no sé. Pero es raro porque yo me veo, no sé qué pasa. Después voy a averiguar bien para la próxima, si no pasa de nuevo. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta? Una pregunta, ¿las grabaciones van a quedar alojadas en algún lugar para poder acceder? Sí, yo se las mando. Ah, ok. Listo. Voy a tardar un poquito porque para mandárselas las tengo que subir a YouTube, porque si no les pide permiso y es un lío. Bueno, no funciona. Pero las voy a subir a YouTube y después les mando un link. Porque es muy pesado para mandarles el archivo, ¿no? Bueno, no sé, ¿no hay ninguna duda? O muchas. No sabemos ni por dónde empezar. Sí, yo creo. Yo Creo que quería por ahí va la hacer, cosa. sí, yo quería hacer una pregunta porque Dale, César. mi interés, obviamente, sí, mi interés está un poco relacionado también esa conexión con ser y tiempo y veo que de alguna manera algo tiene en relación, ¿no? No es que se separe de ese primer Heidegger con ese segundo Heidegger, sino que tiene algo, hay una continuidad. Pero, por ejemplo, hay momentos cuando habla acerca del mundo, y para Heidegger el concepto de mundo es muy importante, por lo menos en Ser y Tiempo, porque es una especie como de, es parte de la estructura del Dasein, digamos, ¿ya? Del ser en el mundo, o el estar en el mundo, como lo traduce Rivera. Por lo tanto, el mundo como concepto da la sensación de que tiene una configuración distinta para Heidegger y que requiere, por lo menos en Ser y Tiempo, le dedica tiempo para explicar solamente esa parte. No sé si ese mundo tiene una relación ahora ya en la obra de arte, si que es necesario explicitar esa parte del mundo, que no es el mismo mundo regional o el mundo, ¿cierto?, que dice como un planeta, sino que es un mundo ya relacionado con la existencia, esa relación con el ser. Bueno, esa es mi pregunta con... Te estás perdiendo todas mis caras de aprobación, César. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Mirá, mi primer trabajo sobre Heidegger, antes de la tesis doctoral, cuando hice la tesis de licenciatura, justamente el título era Continuidades y discontinuidades entre el origen de la obra de arte y Ser y Tiempo. Un poco porque me interesaba igual que vos, un poco porque Ser y Tiempo es el terreno más seguro del cual partir, ¿no? Después, el segundo Heidegger se pone cada vez más difícil, místico, y uno no sabe dónde agarrarse. Totalmente. Para mí yo te diría, a ver, 4 conceptos claves para pensar en relación a Ser y Tiempo y el origen de la obra de arte. Uno es el útil. El útil, en Ser y Tiempo, todo esto lo vamos a ver a lo largo del curso, ¿no? Pero el útil es un concepto clave para entender la primera parte del origen de la obra de arte, cuando habla de las botas de Van Gogh. Todo lo que desarrolla Heidegger sobre el útil en Ser y Tiempo, no lo voy a decir ahora porque estamos hasta mañana, pero eso lo vamos a desarrollar en la segunda clase del curso, cuando hablemos de las botas de Van Gogh. La noción de mundo, obviamente, como decís vos, claramente la noción de mundo claramente está presente en el origen de la obra de arte. Ya no es el mundo del Dasein, sino que es el mundo que combate, dice Heidegger, con la tierra en la obra de arte. Estas metáforas hay que revisarlas y hay que retrabajarlas, ¿no? Son metáforas, ¿no? Pero la obra de arte abre mundo, eso es una de las tesis centrales del origen de la obra de arte. ¿Qué entendemos por mundo? Y empecemos por Ser y Tiempo, y eso es lo que vamos a hacer. Tercero, el concepto de verdad que ya aparece en Ser y Tiempo. Verdad para Heidegger no significa adecuación, adecuatio, en el sentido de la filosofía tradicional, sino que significa aletheia, desocultamiento.
estoy tirando un montón de conceptos que vamos a ver en el curso, ¿no? No los voy a desarrollar ahora porque no me da el tiempo. Pero en la clase 3 vamos a hablar de eso, ¿no? El arte como desocultamiento. La idea de aletheia, que es el término griego para verdad, ¿no? No caracteres griegos en Teams, sí. Ustedes compartan PowerPoint y no pueden ver mi video, menos voy a poder escribir griego en el chat de Teams. Y por último, el concepto de lenguaje cambia bastante en el origen de la obra de arte, pero hay un primer antecedente que tenemos que revisar en Ser y Tiempo. Ahí quizás está la mayor discontinuidad, porque para Heidegger el lenguaje es una expresión del discurso, que es lo que articula, bueno, nada, tengo que explicar muchas cosas, pero ¿qué es lo que articula el proyecto y la facticidad del estado de arrojado? Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Es lo que articula, perdón, la comprensión y la disposición afectiva, que al mismo tiempo están hablando del proyecto y el estado de arrojado. Son todos conceptos de ser y tiempo. En cambio, eso ya para Heidegger el lenguaje no es un reflejo, sino que es, como decía hace un rato, un acontecimiento. Ya no lo va a decir así en el origen de la obra de arte, sino que lo va a decir después. Pero es un acontecimiento que constituye cómo interpretamos lo real. Entonces, totalmente hay una continuidad. Obviamente con sus diferencias, ¿no? Con muchas diferencias, pero también hay muchas cosas que son importantes. Es importante volver a Hacer tiempo porque, como les decía antes, es un texto en el cual Heidegger no se detiene a pensar muchas cosas, a explicitar muchas cosas, a desarrollar muchas cosas, porque es una conferencia y tiene poco tiempo, y que sí desarrolla en otros lados, por ejemplo en Ser y Tiempo. Entonces ahí hay que volver. Y también la cuestión del estado arrojado, ¿no? Eso también va a ser clave. Pero bueno, después explico por qué. El estado arrojado es, digámoslo así, ese contexto significativo, esas posibilidades significativas que no elige el Dasein y en las cuales es arrojado, ¿no? Como les decía hace un rato, yo no elijo la comunidad lingüística a la que pertenezco, o la cultura a la que pertenezco, o la sociedad a la que pertenezco. Dentro de mi gama de posibilidades, nunca me voy a proyectar como gladiador romano, porque por mi estado de arrojado, por mi contexto, no me da. Así como un gladiador romano nunca se va a proyectar como programador. Conclusión, César, estoy totalmente de acuerdo con vos. Bueno, esto es una introducción igual, ¿no? Hay obviamente cosas para desarrollar y está bien que hay cosas que no se terminen de comprender. Ya vamos a ir ahondando. Yo hice un panorama general. ¿Algún comentario, duda, pregunta? La próxima vamos a ir como siguiendo el texto o leemos algo en especial. La próxima vamos a... Sí, o sea, si quieren váyanse animando al texto. A ver cómo les va yendo. La idea es que lo vayamos leyendo. Yo no voy a ir... No va a ser un taller de lectura en el sentido que vamos a ir leyendo parte por parte. Sí voy a ir leyendo algunos fragmentos y vamos a ir comentando algunos fragmentos y voy a ir más o menos en el orden del texto. La clase que viene vamos a arrancar con el apéndice. El apéndice, lo que está al final, el epílogo y el apéndice. Donde Heidegger dice, para entender el problema del arte hay que entender la pregunta por el ser. Y ahí nos vamos a meter en qué significa la pregunta por el ser. Y eso va a ser toda una introducción a la filosofía de Heidegger general. Que en parte
tanto Daniel como Gabriel, en la diplomatura un poco ya les hablé, pero bueno, lo voy a enfocar desde otro lado ahora, ¿no? Un poco lo que te decía, Dani, pensando en estos dos momentos de Heidegger, porque para que yo les estoy diciendo, el origen de la obra, el origen de la obra de arte es una obra de frontera. Bueno, para entender por qué es una frontera, tenemos que entender los dos territorios, ¿no? O por lo menos tener alguna noción de esos dos territorios. Entonces vamos a hablar un poco de esta diferencia entre Heidegger 1 y Heidegger 2 y lo que yo expliqué en 5 minutos hoy, bueno, y cómo se mete ahí el origen de la obra de arte. Proyecto 2 minutos, así lo ven. A ver. ¿Ahí ven? ¿En el PowerPoint o no? Sí, sí. Sí. Genial. Bueno, no puedo poner pantalla. ¿Se ve bien o no se lee nada? Se ve bien, pero podrías como eso, ponerlo en Esto que estoy proyección. haciendo. Entonces, la primera clase, bueno, esta es la de hoy, Introducción al origen de la obra de arte. La clase 2 es lo que les estaba diciendo recién, el tema de la pregunta por ser. La clase 3 vamos a la primera parte del origen de la obra de arte. Digo, Dani, vos que me decías en el texto, la primera parte que se titula La cosa y la obra. Bueno, la introducción, que son 2 carillas, y después la primera parte que es La cosa y la obra. Y ahí va a aparecer el tema de las botas de Van Gogh, tema muy polémico. La clase 4 vamos a hablar de las últimas 2 partes, el arte como puesta en obra de la verdad, mundo y tierra, y el arte como esencialmente poético, un poco lo que le decía recién a César. Y la última clase es lo que le decía a Diego hace un rato, ¿no? Vamos a hablar de, y dejo de compartir así los veo, vamos a hablar de el tema de la muerte del arte. El tema de la muerte del arte es un tema hegeliano que Heidegger retoma y lo va a conectar con el tema de la pregunta por la técnica, la tecnología, ¿no? La tesis, lo digo en una frase, la tesis de Heidegger es, o aparentemente la tesis, también es discutible, la aparente tesis es que en el mundo contemporáneo, que es dominado por la técnica o por la tecnología, el arte ya no puede abrir mundo, transformar el mundo, poner en obra de la verdad, inaugurar un espacio de sentido, pónganlo como les quede más cómodo. O sea, el arte pierde ese poder epistémico que yo lo llamaba. Eso es lo que vamos a ver en la última clase. Y ahí vamos a hablar de Heidegger y el cine, que es súper crítico del cine. Para Heidegger el cine no es un arte. Y de otras formas de arte bueno, que se subsumen a la lógica de la técnica. Eso es un poco el recorrido, el itinerario. Bueno, espero no haberlos cansado, atiborrado de conceptos nuevos. Como les decía, ¿no? Yo siempre le digo a todos mis alumnos, aprender sobre un nuevo autor es hacerse el oído. Pasa con Heidegger, con Deleuze, con Derrida, todos estos autores, estos grandes autores, con Hegel, ni que hablar, con Kant,
Estos grandes autores tienen su propia lógica, sus propios términos, sus propios conceptos, su propia forma de presentar los problemas y hay que hacerse el oído. Yo trato de hablar lo menos heideggerianamente posible. Pero si ven que me paso, me avisan y me dicen, no, flaco, no se entiende nada. Lo que está diciendo no se entiende nada. Un poco nada, uno va adquiriendo el lenguaje y se olvida y piensa que es normal para todos y no es así. Bueno, a los que se anotaron al curso, nos vemos la semana que viene a las 8 Argentina, a las 7 en Chile. Los que no se anotaron al curso, espero que les haya interesado. Si quieren se pueden anotar, me escriben. Y bueno, y si no, fue un gustazo. Y supongo que me verán en diferido todos los que se anotaron y no vinieron por la grabación, así que lo mismo para ellos. Bueno, Muchas gracias, Mateo. Yo los saludo. Voy a dejar de grabar. Vale, gracias.